llamo Michi Strausfeld y soy editora de pasión. Es decir, que he tenido muchísima suerte porque empecé mi trayectoria trabajando con Carlos Barral en 1974 hasta 1976, donde hacía derechos de autor, así que esto era ideal para aprender lo básico que es la edición. He llegado al mismo momento a la editorial Suhrkamp en Alemania, donde he podido desarrollar una labor absolutamente magnífica durante más de 33 años para introducir la literatura latinoamericana, la española, la portuguesa, etcétera, etcétera. Siempre he sido responsable de la colección latinoamericana o iberoamericana, mejor dicho, en Suhrkamp. Y estos fueron años verdaderamente formidables porque el editor Siegfried Unseld creía en la literatura y por lo tanto él quería hacer muy pocos títulos, como 5 o 7. Bueno, y cuando ya eran 50 y 70 y más, entonces ya se había puesto en el mismo barco y decía, eso es lo que vamos a hacer. Y efectivamente, en aquel momento en Alemania la literatura latinoamericana era muy desconocida, había algunas pocas publicaciones que existían, no tenían mucho eco con los lectores. Muchas traducciones eran no sobresalientes y así hemos podido prácticamente empezar a cero. Es decir, rescatar títulos que estaban publicados o para retraducirlo, como fue el caso de Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, para tomar solamente un ejemplo, o rescatarlos como Juan Rulfo, que había sido educado, pero ya no existía en el mercado. Entonces fue una labor de ver lo poco que había y introducir todo lo nuevo. Y luego en los años de la transición, cuando venían los nuevos autores españoles, pues hemos dedicado atención a ellos. Hemos publicado ya antes Juan Goytisolo, que estaba prohibido aquí en España y lo hemos publicado. Luego Eduardo Mendoza, Julio Llamazares, Juan José Millás, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando España fue el país invitado de honor a la Feria de Frankfurt en 1991, pues teníamos una amplia oferta. Y lo mismo sucedió cuando el tema fue Brasil, o cuando el tema fue Portugal, o cuando el tema fue México. Es decir, que siempre teníamos muchos autores, porque en total son más de 350 libros que he podido publicar en Suhrkamp, después de 2 años de haber aprendido derechos de autor con Carlos Barral y otras cosas de la edición que son básicas. Intentaba convencerle de hacer una colección de literatura infantil juvenil, cosa que no logré, porque Carlos Barral pensaba que los niños ya mayores se iban a convertir en lectores por sí solos, y yo, siendo alemana, me he criado con literatura infantil de calidad y no concebía cómo uno no podía tener una colección exigente de literatura infantil juvenil. Hasta que entonces llegó Jaime Salinas, que visitaba a sus amigos, a Carlos Barral, a José María Castellet, y contaba el nuevo proyecto que él iba a desarrollar en Alfaguara. Y decía que quería encontrar una persona para dirigir la colección de infantil juvenil. Con lo cual José María Castellet le dijo, mira, aquí tenemos esta alemana que nos da la lata, y nadie de nosotros está muy interesado en hacer literatura infantil. ¿Por qué no hablas con ellos a ver si se entienden? Bueno, y nos entendimos muy bien. Jaime Salinas, educado en Estados Unidos, por supuesto, se educó con bibliotecas y con literatura infantil juvenil, y por lo tanto me encargó la colección de Alfaguara Infantil Juvenil. Y salimos con los primeros 7 libros en 1977, cuando Hitler robó el conejito rosa, que era un libro que causó un impacto muy importante, porque eran años fabulosos aquí en España con la transición, la democracia,
que iba viniendo la sociedad abierta, curiosa, conocía sus déficits y quería ponerse al día, y por lo tanto, digamos, esto de ofrecer una colección muy contemporánea de literatura infantil y además muy internacional y moderna en temática, en todo el aspecto gráfico, era el momento oportuno de hacerlo. Y por lo tanto había mucha demanda y llegamos a publicar como 40 libros infantiles por año en los años 80. Y Jaime Salinas luego fue director de biblioteca en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, y yo seguía en la colección, como directora de la colección, pero es el momento cuando me trasladé de Barcelona a Madrid, en el 83, con Michael Ende, con el pequeño Nicolás, con la colección de C.S. Lewis, los Narnia, que en aquel momento nadie apreciaba tanto. Al principio había pocos españoles porque los autores que escribían para adultos decían no, escribir para jóvenes y niños no es lo mío, pero cuando veían por los libros que he ido publicando que en otros países los autores no tenían ningún prejuicio para escribir para niños y para adultos, pues el panorama iba ampliándose y venían más textos también de autores españoles. Ahí publiqué como 550 libros, hasta que un día habían pasado varios gerentes y había movimiento en el conjunto. Un nuevo director general, cuyo nombre nunca recuerdo mucho porque no he tenido mucho que ver con él, pero un día me citó a las 5 de la tarde y a las 5:05 estaba despedida con la frase: lo has hecho muy bien, Michi, pero también lo podemos hacer sin ti. Jacobo Stewart, director y propietario de Siruela en aquel momento, con quien había establecido amistad y una relación porque colaboraba con la revista El Paseante, que me pareció una aventura formidable, me decía: ¿y por qué no haces algo en Siruela? Y le dije a Jacobo: bueno, pero voy a hacer otra cosa. Y entonces discutimos esta otra cosa y resultó ser la colección Las Tres Edades, para lectores entre 8 y 88 años, es decir, all ages. Y empezamos a publicar los primeros 4 libros en otoño de 1990. Y entonces me quedaron en Siruela 25 años más. Llegó el bestseller deseado para hacerme la vida fácil, y esto fue El mundo de Sofía de Jostein Gaarder. Más de 1 millón de ejemplares vendidos. En la edición infantil hay que globalizar las mentes, es decir, que no basta con quedarse muy en el patio que todo el mundo conoce, sino abrirse, con lo cual he introducido textos de la India, de África, de América Latina, de países menos cercanos, para decir, bueno, sí, vivimos en un mundo globalizado. Los niños también, que aprendan a desarrollar empatía con historias que pasan en sitios muy lejanos, por ejemplo África, que aquí se conocía poco. Y esto también lo he hecho, pues 25 años, con muchísima alegría, y cuando Jacobo vendió Siruela, he continuado con Ofelia Grande y con la colección, y ha quedado preciosa. Y el año pasado, en el 2015, hemos celebrado los 25 años de la colección infantil juvenil, de la colección Las Tres Edades en Siruela. Me condecoraron y me dieron la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, yo que no soy sabia, pero de todas maneras era un reconocimiento a la importancia de la literatura infantil juvenil y efectivamente la importancia del libro infantil juvenil en la educación, y más hoy cuando todo está tan complejo con los medios
nuevos, los social media, y que todo el mundo está con el smartphone desde que tiene 5 años. Entonces es muy importante hacer una labor a favor de la lectura y del libro con los niños. Cuando murió Siegfried Unseld, el propietario de Suhrkamp, había también mucho movimiento y en algún momento yo decidía esto ya no es tanto lo mío y me autodespedí. Y me fui a la editorial S. Fischer, que es una editorial con un pedigrí muy grande, porque es la editorial de Kafka y Thomas Mann y muchos otros. Y ahí me pedían si podía volver a montar una pequeña colección iberoamericana. He intentado montar esto con jóvenes autores de América Latina y con algunos nombres que por X circunstancias quedaban libres para el mercado alemán. En Alemania, la literatura de lengua española, sea de España, sea de América Latina, lo tiene muy complicado. La vida se ha vuelto difícil porque la aceptación ha menguado, el interés ha menguado y además, después de la unificación de Alemania, entraban muchos autores de los países del este más que antes. Y ahora con los nuevos problemas que hay en Europa y particularmente en Alemania con refugiados y todo esto, entonces el interés mayor está como menos está más difuso, es decir, que algo fuerte como fue la introducción de literatura latinoamericana en Alemania es irrepetible. He hecho esta labor en Fischer 7 años y entonces me despedí simplemente porque ahora estoy en otro proyecto que ya no tiene que ver con la edición, pero sí con los libros, porque estoy escribiendo un ensayo que será un ensayo un poco largo y que es un reto intelectual que no sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Piden memorias, no voy a escribir, desde luego que no. Va a ser un ensayo sobre América Latina y su literatura. Y lo único que quizás introduzca son muy pequeños textos de mis encuentros con los autores. Porque claro, todo ha cambiado mucho. Antes uno viajaba a América Latina y regresabas con los libros en tu maleta. Hoy te llegan por PDF. Es una gran diferencia. Es decir, que el mundo de la edición en estos 44 años que he estado en la Feria de Frankfurt, entre antes y después, etc., por supuesto es otro mundo, es otro negocio. Pero sigue siendo un negocio y una profesión maravillosa. Y eso sí, he preparado libros, antologías sobre muchos temas, libros de recopilaciones de ensayos sobre la literatura latinoamericana, sobre la literatura brasileña, sobre la literatura española. En total tengo como 18 antologías que he ido haciendo, que siempre es un aprendizaje y además para dar a conocer. Claro, quieres dar a conocer y irradiar o contagiar a los lectores de tu entusiasmo por América Latina o por España o por los libros, ¿ya? Yo creo que modestamente puedo decir sí que Alfaguara en aquellos años y efectivamente con la ayuda de la transición y de que la sociedad estaba en cambio y sobre todo porque antes no había gran cosa, sí ha cambiado mucho el panorama de literatura infantil juvenil en este país, que hoy casi todas las editoriales tienen colecciones infantiles juveniles y eso me parece muy importante y además es un pedazo del mercado que sigue creciendo. Cuando hay crisis y todo mengua, la parte infantil juvenil no está tan tocada. Y eso que ahora hay pocos dineros para bibliotecas públicas, lo cual me parece horrible y que hay que evidentemente cambiar,
como hay que fomentar la lectura de múltiples maneras para niños y jóvenes, porque si no, de adultos ya, si no han aprendido de niños, no van a saber leer, sino 140 caracteres y todos vamos a terminar en manos de Mr. Trump.